Bueno, a nosotros nos ha tocado, la verdad, hacer un poco el contrapunto de las loas de la gestión y esperamos que lo que aportemos por lo menos sirva. Si fuese solo eso, ya serviría para mucho, para situarnos de otra manera frente a este asunto de la gestión que parece que lo invade todo. Y bueno, y que yo veo a gente muy joven que está totalmente tomada por ese discurso, ¿no? Pueden decir que estamos en la resistencia, claro, como somos mayores y demás, pues ya nos adaptamos, pero a mí me parece que hay cosas que decir, cosas que aportar, y que por otra parte, si me dicen que estoy en la resistencia, me da igual, al fin y al cabo eso es algo a hacerse en un momento determinado. Yo he titulado mi trabajo Control Alt Suprimir y ya veremos por qué. La idea de este trabajo empieza para mí no solamente con la aceptación, sino también porque este verano tuve ocasión de visitar las exposiciones que se hicieron sobre el arte pop y concretamente Reina Sofía le dedicaba a que consideraba uno de los pioneros del pop art, un movimiento de arte contemporáneo basado a su vez en la importancia de los mass media, el espectáculo de los medios audiovisuales y la cultura popular. Era una exposición monográfica que dedicó a Richard Hamilton. Era una magnífica exposición que me descubrió un discurso nada banal sobre la supuesta frivolidad del llamado pop art. Hamilton, en lugar de asimilar esos medios de masa como entretenimiento para una percepción distraída, analiza la estructura tecnológica y teórica en torno al fenómeno. Y lejos de una postura cínica, piensa sobre la cultura occidental de posguerra desde una vasta producción artística en la que quedan expuestos muchos de los problemas micropolíticos que se dan en la vida cotidiana de Occidente y en su relación diaria con los objetos de la tecnología y su encumbramiento de la cultura. Se anuncia, no sin cierta fascinación, cómo la televisión, la publicidad y los objetos fantásticos que empiezan a invadir los hogares y, cómo no, la música pop, se presentan dentro de un marco estético donde lo que importa no es tanto la capacidad de producir sueños y deseos, sino de registrarlos y venderlos al por mayor. En la exposición se muestra cómo este artista, Hamilton, logró construir un incisivo y polifacético discurso iconográfico que plantea una reflexión crítica sobre la sociedad de consumo y el imaginario mediático contemporáneo. Mientras yo iba recorriendo la exposición, pues iba cayendo en la cuenta de que, a la par que yo vivía mi más tierna infancia, alguien estaba ya dibujando el panorama sociocultural en el que luego yo iba a vivir y del que hoy, en lo que me toca, y dado que no soy Richard Hamilton y por tanto no me puedo expresar así, pues elijo otro medio de expresión y hago el ejercicio de tomar la palabra para decir lo que pienso acerca de todo esto. En primer lugar, quiero decir que agradezco esta invitación porque me da la oportunidad de hacerlo, de hacer esta reflexión, pero sobre todo porque me empuja a sacudirme la pereza de ordenar reflexivamente estos pensamientos que a veces nos corroen el alma, agitados por la ira, nos consumen la energía y paralizan nuestra acción con el saldo de un descontento humanitario cuasi permanente. En definitiva, este ejercicio es algo que a mí siempre me ayudó a situarme y a entender cuando me encontraba mal, dónde estaba o con lo que estaba haciendo. El caldo de la gestión. Decía Diderot que los pensamientos eran sus pequeñas prostitutas, lo que me hace entender que él estaba advertido del goce que de ellos se desprende. Aceptar participar en jornadas como esta obliga a escribir y luego decir, lo que da al pensar otra dimensión contraria a esa de sumergirnos en el automatismo neurótico de la realidad que se nos impone y que abre la puerta a mi particular imposibilidad reflexiva. Recientemente muchos colegas
he visto cómo han tomado la palabra también y de forma más elocuente de lo que yo seré capaz, de tal forma que me han hecho sentir que el esfuerzo valía la pena, que no era estéril y que hay fuerza más allá de la indiferencia y del desesperado. Algunos colegas a los que estimo y considero, como por ejemplo Carmen Gallano y también Jorge Alemán, ambos psicoanalistas, no han mirado para otro lado y desde hace unos años no dejan de tomar la palabra o escribir sobre la situación actual. Carmen Gallano la llama de genocidio social y ella lo dice así: es la discusión sistémica y sistemática de la condición social de capas crecientes de la población, sean clases medias o bajas, condenándolas a una precariedad de supervivencia o arrojándolas a la exclusión social. El sociólogo Daniel Ferstel, por otra parte, lo sitúa en prácticas que arrasan la identidad social correlativa a las relaciones sociales dadas por la inserción en el sistema y además eliminan la autonomía individual. Casi lo podemos traducir, situándonos en nuestra relación a la salud mental, como desde ahora todos crónicos menesterosos, objetos de desecho del sistema, desahuciados o sin futuro. Genocidio social. Me parece una palabra bien fuerte, pero creo que apunta a esto que está sucediendo por debajo de la crisis. Esto no está producido por la crisis, está impuesto acelerada y deliberadamente por políticas neoliberales y no es consecuencia directa de la crisis financiera. Son muchos ya los estudios que demuestran esta mentira y señalan la relación directa entre las políticas neoliberales y los estragos del capitalismo financiero. Jorge Alemán se atreve a llamar a esto estado de excepción, ya que nos han hecho creer que debido a los excesos terribles del estado de bienestar deben ser compensados introduciendo medidas excepcionales donde el sacrificio debe ser aún mayor y mayor y mayor, en una exigencia superyoica sin límite para nunca conseguir satisfacer a la bestia. Como dijo Freud en El malestar en la cultura, que también habló ampliamente de esto. Bueno, veamos, nomás miramos la promulgación de la ley de reforma laboral o la ley Mordaza, etc. Estoy con los que piensan que no se trata esto de una crisis, que una vez resuelta todo volverá a su lugar. Yo creo que se trata de un nuevo modelo de acumulación del capital, donde se da un hecho muy perverso, la particularidad de que los sujetos no se rebelan, a expensas de que con el próximo ajuste se arreglen las cosas. Es como el perdón que suplica el maltratado. Y no va a ser así. En nuestros días no podemos localizar una fuerza externa contra la que rebelarnos. Esto también es particular. Porque estamos nosotros mismos implicados en esta moría, dando vueltas hasta la extenuación, merced a lo que Foucault, que a mí me parece con gran precisión, nombró como el sujeto empresario de sí mismo. Esto esta mañana, con lo que se ha hablado de la gestión, me parece que explica muy bien esa historia de que estamos implicados en ella. En lo que dice Foucault, de sujeto empresario de sí mismo, habla de un sujeto que mantiene una relación con la causa de su sufrimiento como si no hubiera recibido ningún legado del otro, culpable de no ser capaz de rendir más, de producir más, en posición de deudor eterno de una deuda que no sabe ni cómo contrajo y que encima, aún en la miseria, no atina a salir de la lógica del consumo. Basta con que echemos una ojeada a las villas miserias pobladas de zombies que acumulan ellos también objetos y gadgets de la tecnología. Es un sujeto víctima de lo que podríamos llamar la colonización económica del superyo, que embrutece y silencia el deseo que sería la única salida de este circuito mortífero. Las políticas sanitarias, la gestión de los planes de salud no son ajenos a esto. Y la atención en salud mental tampoco. La pérdida de la condición social nos ha traído el surgimiento de las figuras subjetivas que transitan por la red de salud mental. El psicologizado, el medicalizado, el terapeutizado, correlativos al endeudado, al mediatizado, al securitizado, como le llamó Tolmien. Modos de resistir, entiendo yo, que son modos de resistir
al desmantelamiento del estado de bienestar y a los procesos de individualización ante la radicalización de la expropiación del común que señalaban Dardot y Laval en una reciente entrevista. Y si bien es cierto, y así lo comprobamos en la clínica, que no son separables de los malestares añadidos por las patologías particulares, de los modos particulares de situarse ante lo que a cada uno le sucede, hay un estado de malestar que no es responsabilidad de los sujetos, sino de los gobiernos y de sus gestores, que han puesto a circular la sensación de la amenaza de que no hay futuro alguno en su vida porque tienen que salvar al país, a los bancos, al dinero público. He ahí la burla que no se le escapó a Roto en su viñeta cuando dice: la operación ha sido un éxito, hemos logrado que el saqueo parezca una crisis. La angustia actual que emana del tejido social es una angustia que se acompaña de impotencia al no poder hacer nada para asegurarse un empleo o para intentar llegar a fin de mes, aunque se restrinjan más y más los gastos personales y familiares. Mientras en el panorama mundial la política neoliberal induce el miedo y el odio a nosotros mismos, haciéndonos culpables de nuestra precariedad económica y social. ¿Cuántas veces en estos últimos años nos llevamos ya a oída de boca de algunos guindados la cruel ironía de haber vivido por encima de nuestras posibilidades? Hay quien creía tener una casa y lo desahuciaron sin que por ello saldara su deuda. Hay quien creía tener un trabajo hasta que lo perdió en aras de las eficiencias de los llamados neocons. Otros tenían comida hasta que tuvieron que pedirla a esas instituciones donde la buena gente, parientes de los neocons, se ganan el cielo con su caridad. Y a pesar de todo, soportamos como los bien comidos, que decía el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, se divierten y enriquecen con la crisis. ¿Alguien duda aún de que la política como tal hace ya un rato que está cancelada? Pero aquí no cabe la cosa. Podríamos pensar que a esos desahuciados, enfermos, a los que han perdido todo y que como zombies viven muertos, ya no se les puede quitar nada más. Y no es así. En tal situación, su frecuentación cada vez mayor de los servicios de salud, los servicios sociales, se les puede traer también a ellos y a todos los demás algo que se ha vuelto muy valioso: sus datos. Hoy en día, cada uno de nosotros es fuente de información en términos mercantiles. En esta parcela sí que puede decirse que todos, exceptuando por los casos de los nuevos ricos, de bandas organizadas y esos poderosos que se pueden permitir comprar una intimidad mayor, somos iguales. Todos somos exprimibles en información para beneficio de desconocidos. Los datos. ¡Ay, los datos! Los datos se han convertido en materia prima. Son el preciado coltán para un nuevo negocio, capaz de crear una nueva forma de valor económico. Con la perspectiva adecuada, los datos pueden reutilizarse inteligentemente y convertirse en una fuente de saberes innovadores, entre ellos los de gestión, en todas las áreas de la actividad humana. En lo que nos concierne, y siguiendo el curso de la política privatizadora, los datos pasan de mano y son mercancía apreciada por agencias privadas de prestación de servicios sanitarios. Ahí va el eufemismo. La diferencia esencial con el siglo pasado es que estamos en una época del triunfo de los poderes del cálculo, que hemos entrado en la era digital. Haciendo también un poco referencia a lo que planteaba Segundo, en el libro Big Data, de Victor Meyer y Kenneth Courier, se explora cómo la acumulación de los cálculos cambia nuestra relación con el mundo. El horizonte del cálculo es una utopía que va de la mano del capitalismo neoliberal, para el que nada es imposible. Un mundo puramente calculable, sin nada que pueda quedar fuera, como se nos mostraba esta mañana, cuando nos hablamos de los controles de calidad. No había nada que pudiera quedar fuera, si no, ya acaban los protocolos. Esta circulación masiva de datos, los llamados Big Data, transforman los mercados, las organizaciones, las relaciones entre los ciudadanos y, como no, también el gobierno. Y esto pone en cuestión la forma que vivimos o cómo interactuaremos con el mundo. En el reino de los Big Data no importa la pregunta por la causa, ya lo señaló Segundo, que ha sido el motor de conocimiento durante siglos. Aquí no es necesario el por qué, solo el qué. No hay lugar para el malentendido, solo para la evidencia.
El discurso de la ciencia nos promete una teoría para cada cosa. Lo que hay de común con las promesas del Big Data es el sueño de un mundo completamente simbolizado, pero sin sentido. Si nada escapa al cálculo, estaríamos en un mundo sin contingencia, un mundo sin real. Y esto da al traste con nuestra forma de comprensión más elemental a la hora de tomar decisiones y aprender la realidad. La atención médica también está siendo revolucionada, y es que suscita gran interés para fines comerciales nuestro estado de salud, presente, pasado y futuramente previsible. Todo aquello que figura en la historia clínica que dice que es nuestra. La gestión de las historias clínicas del sistema público ya está en manos privadas, pudiendo socavar la privacidad. Pero nos dicen que sin necesidad de vulnerar intimidades personales se pueden ofertar con fines estadísticos a empresas que se benefician de ellas. Permítame que a estas alturas dude que el fin siempre tenga como objetivo una finalidad epistemica y no sea para el uso del mercado. ¿No se trata acaso de extender la lógica del mercado más allá de los mercados? ¿No les dice nada que en nuestro lenguaje clínico se haya introducido el lenguaje empresarial para referirnos a lo que hacemos? Ya no hay pacientes, hay clientes que primero pasaron por ser usuarios. Trabajamos por proceso y lo hacemos en un registro de producción. Me pregunto de qué estamos hablando. Hace unos años, en el Seminario Atlántico de Pensamiento que se celebra en la Franja de la Canaria, escuché a un crítico de cine, Javier Tolentino, hablar de una película griega que se titula Quinodontas, de Georgios Lanthimos. Esta película, en ella se expresa muy bien esta técnica que impide saber dónde estamos. En la película Elena, unos padres de familia mantienen a sus hijos encerrados en casa, privándoles de toda relación con el mundo. Para ello deciden cambiar el lenguaje y a la mañana le llaman piscina, a la ventana ataúd, a la familia cuaderno. Así les impiden acceder al conocimiento. Lúcida metáfora de que sin lenguaje no hay libertad, y como la perversión del mismo solo obedece al beneficio. ¿No es nuestro flamante DSM-5 el quinodontas de la psiquiatría? ¿A qué lógica responde no llamar a las patologías por su nombre y la hiperinflexión diagnóstica? En el Congreso de la Sociedad Americana de Psiquiatría, de la APA, en junio del año pasado, se hicieron evidentes las tensiones entre los grupos que dominan la psiquiatría norteamericana. Por ejemplo, sucedió por primera vez que se difundieron cartas de protesta, se intercambiaron cartas, escritas por los responsables de las ediciones previas del DSM, de la cuarta y de la tercera versión. El más destacado de todo ello, el psiquiatra Arnold Frances, director del DSM-4, escribió una carta solo y otra en conjunta dirigida a la cúpula de la APA, denunciando al equipo que estaba redactando la quinta edición del DSM. Lo describía como una banda de irresponsables que no tienen ni idea de lo que están produciendo y que no han hecho testeos serios, y que todavía más, que esa metodología es susceptible de producir una serie de catástrofes sanitarias y de otro índole. Para Frances hay muchas sugerencias de que el DSM-5 podría incrementar dramáticamente las tasas de trastornos mentales. El DSM-5 podría crear decenas de millones de nuevos pacientes mal identificados, exacerbando así los problemas causados por un ya demasiado inclusivo DSM-4. El 5 promueve la inclusión de muchas variantes normales bajo la rúbrica de enfermedad mental, por lo cual el concepto central de trastorno mental resulta enormemente indeterminado. Es notable ya la reacción contra la medicalización excesiva y los casos testigos son el TDAH y los supuestos casos de autismo y de depresión en niños. De todas formas, es llamativo que aquellos que redactaron el DSM-3 se hayan puesto en contra de quienes están ahora redactando la nueva edición. Lo que no quieren ver es que las críticas que hacen ellos ahora también se podrían haber hecho contra las ediciones que ellos establecieron. De aquellos polvos vinieron estos nobles, estos lobos. El monstruo se ha vuelto contra ellos. Me parece que debemos estar advertidos que el DSM-5 es un sistema de clasificación masivo en la línea de los Big Data. Y se ha dado un paso más en este sentido en la psiquiatría. Ya todos vamos a caber en él. Con los datos masivos, la causa queda excluida en favor de la correlación, pero no olvidemos que siempre habrá alguien que interprete esa correlación
sin que sea posible el control de la ética que lo impulsa. ¿Cómo podremos seguir adelante sin socavar los cimientos mismos de la sociedad, la humanidad y el progreso fundado en la razón? ¿Qué papel le queda a la incertidumbre y al orar en contra de la evidencia? En este movimiento de la civilización que Michel Foucault había nombrado como el nacimiento de la biopolítica, como modo dominante de la gestión de las poblaciones, reemplazando el antiguo proyecto clínico de la descripción de la enfermedad del cuerpo social. Él hace uso por primera vez de este término en una serie de conferencias que dictó en Río de Janeiro, en la Universidad Estatal, allá por 1974, y plantea que el control de la sociedad no solo se realiza a través de la ideología, sino que requiere el control de los cuerpos de los individuos. Y lo es así. El control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o con la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es la biopolítica lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático y lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica y la medicina es una estrategia biopolítica. Eric Laurent, gran estudioso de la influencia de las políticas públicas en los modelos de atención a la salud, en su texto La crisis post-DSM, apunta como este movimiento hacia la gestión médica de la vida de los ciudadanos es aún más pronunciado en Europa por la particularidad de su sistema de salud. Ese proyecto de DSM, dice Laurent, trata de definir una lengua artificial imponiéndosela a los clínicos, eliminando toda imprecisión, desliz o malentendido. La clasificación apunta, antes que todo, a corregir las imprecisiones de la babel de las tradiciones clínicas en plural, en favor de una lengua que designe de una manera rígida unas categorías clínicas soñadas como perfectamente distintas, cualquiera fuera los hechos de comorbilidad que no pueden ser absorbidos. El objetivo de la univocidad de la lengua clínica, de la homogeneidad, estaría realizando por definiciones clínicas dichas operacionales para poner la clínica psiquiátrica a nivel de las exigencias estadísticas más recientes. Control al suprimir. ¿Por qué utilizo? Estas tres palabras, si es que se le pueden llamar así, escritas aquí con resonancias onomatopéyicas alemanas, me golpean aún más fuerte. Ese es el código con que se inaugura actualmente mi trabajo diario. La llave con la que abro mi participación en la nueva era de la sociedad de control. Atrás quedó el tiempo en el que empezaba el día hojeando las historias clínicas de los pacientes que me tocaba atender. Recordando a Deleuze en la afirmación de que hemos pasado de la sociedad disciplinaria a una sociedad de control, en ella los datos tienen un lugar estelar, como lo tiene el concepto de multitud de la masa, en cuyo contexto las relaciones de producción se han vuelto biopolíticas, que si no he entendido mal, hace referencia a que el valor del capital depende de tecnología de dominación de las energías vitales del ser humano, o sea, también de nuestro trabajo, o lo que es lo mismo, es el ejercicio del poder sobre la vida. El control. El tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, que fue ya sugerido por el escritor William Burroughs, se caracteriza por el ejercicio difuso del poder, que a diferencia de la sociedad disciplinaria se extiende a todo el territorio y ya no pasa prioritariamente por las instituciones normativas y autoritarias que actúan externamente sobre la voluntad individual, sino que consiste más bien en una red flexible que constituye a los ciudadanos y los implica, como nos implican los profesionales, en sus estrategias globales, movilizándose a partir de las respectivas prácticas locales. Para que el sistema funcione desde dentro se requiere que la movilización general que produzca de forma impositiva desde un centro o torre de control. El sujeto movilizado debe convertirse desde su cuadrícula correspondiente en colaborador activo y, llegado el caso, incluso en delator, implicando el debilitamiento de la sociedad civil y el establecimiento de una sociedad global de control que allane los límites para que concuerde con la realización del mercado mundial, o lo que es lo mismo, la supeditación de la sociedad global al dominio del capital.
He aquí, ya fuera de toda medida, la extensión del dominio de lo clínico, cuando aún algunos creemos, como Foucault, cuando plantea el nacimiento de la clínica, que desentrañar el principio y la causa de la enfermedad a través de la confusión y de la oscuridad de los síntomas, conocer su naturaleza, su manifestación, es nuestra tarea, sabiendo que el enfermo es doblemente significado por sí mismo con la enfermedad. Cada vez que introducimos un dato en la computadora, no estamos construyendo la historia del paciente. Estamos dando cuenta, facilitando información también de nuestro rendimiento, eficiencia, efectividad, eficacia, de nuestra capacidad. Lo de menos en la historia clínica del paciente, que por otra parte queda expuesta a la mirada de propio y ajeno, por mucho que nos creamos en su protección. Nadie, entiendo, debería ser clínica para producir, para confeccionar y engordar la estadística. Yo creo que la clínica se hace para encontrar una sorpresa, la causa de un malestar o un sufrimiento, y si esto no es así, hablamos de otra cosa. Se puede hacer como ahora, de oficio, de manual, como un puro trámite en el campo de la simulación. Una clínica burocrática, administrativa, sin lugar para la contingencia de un encuentro. Una clínica basura de manual, en consonancia con la televisión basura y la comida basura. La cifra antes que la letra, la indiferencia antes que la intervención, la seguridad, por ejemplo, en el protocolo, en el puesto de trabajo, antes que la libertad. La producción antes que el compromiso con el paciente. Aprendices, digamos, del saber científico vaciado de discurso como los no muertos del barco de los laterales. El arte, que pone límites a la práctica clínica, tal y como lo conocíamos, sin más registro que los dichos del paciente que se sentían seguros, no de la custodia de sus datos y de la confidencialidad de los mismos, porque en general eso ni se planteaba, sino que habría alguien que lo escucharía y que no tendría por interlocutor el trasero de un ordenador y el asentimiento distraído de aquel a quien viene a relatar su drama. Se ha introducido una modificación en la actitud del psiquiatra de la escucha atenta a hacer un como si se le escuchara. Es el paso a la indiferencia e incluso al aburrimiento como actitud normal. Cualquier tiempo anterior se torna ya irrecuperable. Y evoco aquí a Primo Levi en el prefacio de Los Unidos y los Soldados, cuando se refiere a uno de los sueños más recurrentes y dolorosos de los prisioneros de los campos de concentración, que luego fueron narrados por ellos en los escritos o contados de viva voz en diversas versiones. La pesadilla, ¿no?, que casi siempre se repetía, era esta, por ejemplo, haber vuelto a casa y estar contando con apasionamiento y alivio los sufrimientos pasados de una persona querida y no ser creído, ni siquiera escuchado. En la variante más típica y más cruel, el interlocutor incluso se daba la vuelta o se alejaba en silencio. El destinatario hacía como si no escuchara, lo cual causaba un enorme sufrimiento a quien estaba urgido por la necesidad de contar. Y llegamos al sufrimiento. La aceptación de una tal imposición en nuestra práctica y el correlato de esa indiferencia se nos muestra dotada de una contundente potencia de anulación del otro, puesto que los acontecimientos del paciente, el otro prójimo, que no próximo, como enseña la economía, son simplemente oídos y registrados en una suerte de limbo deshabitado y desafectado, como si no se tuviera nada que ver con el que lo habla, deshaciendo el lazo más potente con el que cuenta un terapeuta en su relación con el paciente, la transferencia. En los centros de consultas de atención especializada y también en los centros de salud, es así desde hace tiempo. El paciente no consigue anudar ningún vínculo con el médico, pues nunca sabe quién lo va a atender ni con quién se va a encontrar. El efecto inmediato para quien queda desalojado de ese vínculo es el desconcierto, el desamparo, la impotencia y a veces el dolor. La necesidad de solidaridad de una voz humana, de alguien que escuche, es permanente y universal, pero últimamente esto se satisface raramente. Falta tiempo, espacio, condiciones para la escucha mientras hablamos de la excelencia. Falta paciencia. Escuchamos al paciente decirnos que en la mayoría de los casos, aquel a quien uno se dirige está también en estado de necesidad y de apremio, urgido por cumplir las tareas que dan cuenta de su eficacia. Mirar el ordenador y no al paciente
paciente es una extraña forma de decir que hacemos clínica y que nos interesa al paciente y lo que dice, lo que le pasa, que le sufre. Ahora lo terrible no es solo la hostilidad del otro, sino su retirada, siendo esta no mera contingencia, sino fenómeno de masa. En las unidades de salud mental, hasta ahora, habíamos escapado a esta supresión del vínculo, pero la técnica ha aterrizado también en nuestro despacho y el mandato electrónico no augura un porvenir diferente. Por el contrario, también andamos afanados intentando llegar a todo, atender, registrar, citar, estadísticas, informar, en definitiva, cumplir con lo que se espera. Nos tienen sordos, ciegos y mudos para que las cifras no canten las disidencias y podamos lucir la superficie lisa de la ignorancia como miembros de una masa en la convivencia social que ve florecer burocracia en manos de sujetos que toman decisiones de papel y que hacen estadísticas sin medir las consecuencias de las decisiones tomadas. Tratamos con aquellos que nos muestran el dolor de existir, que todo humano padece en mayor o menor medida y que está determinado por la borradura significante que lo constituye como sujeto. En nuestro quehacer se incluye la responsabilidad de que no se vuelva todo un consuelo fantaseado de existir para el otro como única forma de saber que se puede encontrar el alivio de tener un lugar en el otro. Y aquí me tengo que estar. Muy bien. Digamos, siempre a la altura de lo que se esperaba de ellos y de esa reflexión buena que nos tiene bien al uso para tenerla muy presente siempre en nuestro quehacer médico, profesional y también como ciudadano, ¿no? Porque aquí hay un tema que se puede considerar ciudadano en todo aspecto, no solo en ese súbito, en la población, sino en la vida civil, y más en estos tiempos que corren. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, en 10 minutos, a ver, pues una pregunta. ¿Está impactado? Creo que ha puesto el acento en la clínica, ¿no? Si aún por la mañana no lo menciona el tema, pues relevancia el tema de los vínculos, la vínculo, la importancia de recuperar criterio idéntico de nuestras prácticas, tenemos que poner digamos que no es muy presente en el futuro próximo, de la invasión tecnológica que tenemos, etcétera, el tema de la custodia de la historia y la cuestión de temas que deben ser históricamente era muy importante con la política existencial. Eso hay que rescatarlo en esta versión de hoy, que todo de alguna forma lo tengamos muy presente en nuestro hacer, digamos, de alguna forma, otra reducción de resistencia y de rebelión de los excesos súbditos, ¿no? Por ahí van un poquito los tiros, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa chiquitita respecto al tiempo y la cronología, ¿no? Y siempre me llamó la atención cuando me dijeron, ¿no? Y yo lo descubrí, pero me dijeron que el horario laboral que todo el mundo tiene, ¿no? Que trabaja, ¿no? Históricamente provenía de la laicización de la relación con Dios. Este es el tiempo marcado la relación de los hombres con su Dios, nuestra cultura, me refiero, no sé. Sonaba la campana, se ponía a rezar. El ángel del billet es quizá, o de Michel, es paradigmático, ¿no? A la hora del ángel ponen todos los seguidores a rezar. Luego se sustituye ese amo, que era Dios como amo del mundo, que era el que ordenaba todo y daba sentido a la vida. Cómo fue rápidamente, como Nietzsche en el siglo XIX dijo, la muerte de Dios, y tal, justamente cuando salía el despegue de la Segunda
primera revolución industrial, perdón, y el auge del capitalismo ya duro en su fase de expansión. El nuevo amo es el que dirige eso, pero no solo en el sentido general, ¿sí? Sabemos que la tecnología entonces es el dueño del horario de trabajo, de las 8 horas y 8 horas, trabajo y descanso y tal. Pero ¿qué va más? A mí me parece que esa reflexión que me tiene que descubrir en el anterior lugar es lo del crono, ¿no? ¿Cómo se impone el crono del amo en esto, no? Bueno, lo sabemos, eso quiere decir que había una doble clasificación por una parte de las categorías, y por resulta que dentro de la categoría de lo grave eran 10 categorías pertenecientes a las otras. Y hay dos. Yo creo que terminará venciendo. La gente dirá, ¿qué tiene? Un trastorno mental grave. Ya da igual, es que en el fondo da igual, porque casi todo el mundo va a tomar lo mismo. Cada vez los neuróticos sacan nuevas prestaciones. Oye, ¿te has enterado que la desviperazol también se usa ya para el bipolar? Pues es muy bueno. Y ahora resulta que actúan todos en el mismo sitio, o no sé qué es lo que pasa, pero quedará solamente, yo creo que se arrasará totalmente con la clínica esta nueva clasificación, que yo creo que es decir lo que hacemos, que nos interesa a nosotros predecir a dónde van a ir, qué vamos a hacer con esta gente, ¿no? Pero ya está todo un programa, tú buscas a alguien como dentro de la categoría, ya te dicen todo servicio de tal tiene que cumplir tal, tiene que tener esa todo está ahí. ¿Verdad que se puede negociar de una u otra? Vale. Pero básicamente ahí están todos los cóncrenes y todas estas cosas de informes que van diciendo lo que realmente es evidente o no es evidente, ¿no? Y en el fondo no, sino una sugestión para que haga eso que decimos nosotros conocemos. Esa es la reflexión fundamental, que lo que sería la clínica, yo intenté decir que ni siquiera el diagnóstico válido, ni siquiera la nosología esta barata que tenemos, que son nomenclatura, pero no vale nada. El glosario de los DSM es una porquería. Y hoy día casi la gente que sale formada no tiene otra conocimiento del glosario. Y los criterios de diagnóstico. Y yo creo que es muy grave todo esto, ¿no? Si la clínica ya está muerta, ya prácticamente está agonizando, ¿no? Porque lo único que me interesa es ¿qué hago tal? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo tal? ¿Cómo puedo recortar para que el amo me mantenga, para no desaparecer? ¿Y aquel qué? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa con él? ¿No? Eso que decía que a lo mejor hace falta un tiempo grandísimo, tiempo lógico, no solo supuestamente también en el reloj, sino ¿no? Se tiene que dar determinadas cosas para que algo cambie, pero si no se dan, se eterniza en una búsqueda, ¿no? Pero eso no se puede medir como tiempo de la enfermedad. Yo creo que es un error. El tiempo no es natural, no es una cosa natural, es una convención humana. Pues reflexionar sobre esto, yo creo que a mí, he estado toda la vida con eso que llaman la cronicidad, empiezas a trabajar y tal, y tengo un trabajo crónico. Yo creo que lo dure. Pero yo durar. Muy bien. Agradecerles una pregunta, agradecerles la claridad con que nos expone. Olga, me ha dejado un poco inquieto y me temo que voy a exagerar mucho la metáfora, pero que cuando llegue al hospital el lunes voy a ver algo así en un cartel y en la entrada, no sé cómo se dice en alemán, pero en español se dice el trabajo ojalá libre o algo así, ¿no? Ah, sí. Sí. No quiero nombrar el lugar porque voy a ser muy exagerado, ¿no? Pero sí me preocupa lo que tú comentabas antes, que suscribo en cuanto a la mirada al ordenador y la desviación al paciente. Una vez comenté yo ante la imposición de los registros absurdos a los que se nos somete, casado, soltero, tiene casa propia, tiene casa ajena donde vive con su madre. Todo eso tenemos que registrar en las primeras citas. Tenemos que registrar. Entonces, una paciente una vez me dijo que agachó la cabeza, una paciente supuestamente psicótica, y le pregunté que por qué no me miraba, y dice, total, usted está mirando la pantalla del ordenador. Pero todo esto que nosotros comentamos en el café,
todo esto que parece una resistencia silenciosa, ¿por qué esto no se convierte en un movimiento de resistencia activa para parar esto que se nos viene encima y que nos está alejando de la mirada, de la escucha y de la organización de nuestra profesión? ¿Cuál es si hay alguna explicación o si le veis alguna? No, yo no le veo ninguna explicación, yo solo sé que la gente no toma la palabra y que hay miedo. Yo también lo veo y creo que donde yo trabajaba pues, era un lugar de discusión donde cada vez se habla menos y donde las relaciones entre nosotros, porque además hay una cosa muy divertida y es que dicen que todos estos instrumentos nos están sirviendo para formarse la comunicación, para que todos digamos todo, para que no se conozcan, no sé qué. Pero yo cada vez que había un paciente ingresado mío que tenía un problema, yo hablaba. Oye, ¿qué me cuentas de este paciente? Mira que ingresó, que llegó así, ¿desde cuándo lo ves? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora me dice, vete al Drago, está todo ahí. El Drago está creciendo y se ramifica, pero ya no hablamos. La relación que yo tenía con la enfermera más próxima, digamos, que trabajamos así, si estábamos comentando de los pacientes, bueno, no hablamos. Ahora a veces le pregunto, ¿y no sé qué tal? ¿Qué pasó con aquello y tal? Dice, no me acuerdo, lo puso en el Drago. Entonces, pues nada, si tienes tiempo de ir al Drago a ver lo que puso a ella y acordarte el número de historia del paciente o pedir a la administrativa que tengo que el número de historia para poder entrar, entonces a lo mejor te puedes entrar al Drago. Pero en medio de eso tienes 18 pacientes que ver, tienes que hacer 3 informes, 3 imprevistos, meter todo el registro, hacer las citas, el registro acumulativo de casos. Y resulta que a lo mejor viene un psicólogo que ese día quiso hablar. Y ese día me contó que todo empezó cuando le diagnosticaron a su madre, no sé qué, y tal. ¿Y qué le dice? Espera. Listo. Esa es mi experiencia ahora, de hace unos años para acá, porque no es así. Pero de hace unos años para acá, pues veo a los residentes que antes hablábamos, teníamos seminarios, comentábamos, que ahora se sientan allí y ya están, acaban de leer el paciente por primera vez y ya están de la cara. Che, tranquilo, ¿qué has escuchado tú? No, pero ¿y eso sería? No sé, vamos a ver, ¿de qué se trata? Y todos preocupados por el fármaco que le van a poner. O sea, yo he recibido, estoy comprobando ahora, el último accidente que tuve en Navidad, todos los pacientes que me tocaron continuar a atenderlo, todos están medicados de una forma que no entiendo por qué. Que no entiendo por qué, más allá de pensar que se han querido asegurar. Que si por si acaso, que por si acaso, otro. No entiendo por qué. Ya no he tenido tiempo de preguntarle qué pasó ahí. Tampoco he podido hablar de eso. Bueno, esto para nosotros es nuestra realidad ahora. Yo no sé si alguien tiene algo distinto que decir, pero yo quiero apoyarlo, porque aparte de eso, a mí me ha pasado en la consultoría que como va todo el Drago y todo el mundo tiene acceso a esta maravilla de historia clínica generalizada, cada vez escribes menos. O sea, el tiempo que tiene. O sea, alguien te cuenta algo que es importante. Antes lo escribía, hacíamos un diagrama en la historia, lo he dibujado, lo quitaba. Ahora no, ahora tienes la opción de dibujarlo en el Drago, pero tienes que ponerte a coger jaleo tremendo. Entonces, toda esa información que antes era esencial, que podías recoger en una historia de papel, se pierde por tiempo, porque no quieres poner toda esa información subjetiva en algo que está en la red y que pueda acceder todo el mundo. Entonces, pero hay otra cosa que me importa decir, y es la eficacia de esta imposición, de este modo de trabajo. Porque todos creemos que tenemos que hacer eso y bien, y que si no lo hacemos, lo estamos haciendo mal. Entonces, no llegamos. Ya no somos capaces. Es lo que nombraba, que por eso retomo el concepto de Foucault, porque me parecía, cuando lo escuché, digo, mira, esto es que está hablando de lo que nos pasa. Empezar en sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos también todo. Es decir, no nos enfrentamos a esto
así que hemos llegado aquí, sino que es que venimos con todo un bagaje de lo que está pasando también en nuestra vida cotidiana, en el tejido social, de los egoísmos, de por dónde van las políticas, de por dónde van las cosas, ¿no? Y entonces, evidentemente, es muy eficaz todo esto de la culpa y de tener que salir a costa de arreglar nosotros y de que la nosotros iba a aguantar y seguir trabajando más. Y ahora te pones más horas y más horas. Y ahora no sé qué, y ahora además de hacer funciones de clínico que atendía a un paciente, hace de administrativo y hace de estadístico y hace de no sé qué, o más, venga más. Y aquí estamos todos explicados. Y esto yo no creo que cambie. Pero a mí me parece que aunque no cambie tenemos que saber dónde estamos, o por lo menos a mí me ayuda a saber dónde estoy. Y no sé, y a saber soportar los momentos. Y también a poder decirlo, y si hay en alguna ocasión alguien que esté por ahí en los niveles de decisión que se le ocurra escuchar, pues... Dos palabras más, Rey. Yo felicitarte porque felicitarme un montón me han parecido aportaciones muy valiosas, dado el momento en el que estamos. Foucault se centra en el tema del cuerpo, bueno, de hecho él tuvo una enfermedad terminal y murió mal, pero habla sobre todo de un aparato social indefendido. Esto es lo que está pasando, de aquellos lodos y de estos barros. Cuando tú no puedes escuchar porque hay una incapacidad para escuchar, porque toca tu propio ser interno y no estamos preparados como clínicos. ¿Por qué? Porque falta una preparación para escuchar al otro. Se va volviendo cada vez más rígida la clínica y más defendida. Es todo como un aparato metálico que se está expresando, se está materializando, incluso hasta en las barreras físicas con el paciente, o con no mirarlo, o con no escucharlo, o con no recordarlo. No hay un lugar para él. Entonces, bueno, es simplemente un pensamiento que me ha sugerido las palabras de ustedes. Bueno, yo quería felicitaros, me parecen dos discursos, realmente creo que nunca sería capaz de poder redactarlo tan bien elaborado. Yo creo que, vamos a ver, estoy de acuerdo con algunas de vuestras reflexiones y de vuestras preocupaciones, pero sí pienso que cualquier instalación de un modelo nuevo, por supuesto que no va a ser 100% eficaz o todo lo que ese modelo vaya a aportar va a ser algo bueno. Y estoy de acuerdo en que muchas cuestiones de a lo mejor esta gente, la gestión clínica, el desarrollar protocolos procesos asistenciales pueden tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero no creo que sea un panorama tan catastrófico donde ya no vamos a escuchar a los pacientes, etcétera, etcétera. Yo no lo veo así, o sea, esta visión que de alguna forma transmites, yo me siento como si tuviese que viajar por la isla, en una isla o en un lugar sin carreteras, ¿no? Y que tuviese que depender un poco de las personas que me encuentro para llegar a mi destino. Entonces, yo creo que es muy importante para un paciente, si de verdad nos preocupa ese paciente, es que haya, digamos, un proceso bien establecido de cuál es la vía que tiene que seguir ese paciente, ¿no? Y para eso hay que establecer procesos asistenciales, es decir, si yo tengo pues, una niña con una anorexia nerviosa y una obsesión severa, es importante que todo el sistema conozca cuál es la vía que tiene que seguir esa paciente para poder mejorar. Y eso no creo que esté poniendo en riesgo que yo pueda dedicarme mayor escucha o menos. Yo personalmente no uso muchos fármacos, dedico mucho tiempo a mis pacientes, salgo muy tarde del trabajo también, pero sí creo que es importante organizar y estructurar la asistencia. ¿Por qué? Porque si no te encuentras con casos como que los padres van de profesional en profesional y hasta que casualmente llegan a un sitio donde dan una respuesta, pues no la encuentran. Entonces, ¿que el sistema no es perfecto? No. Que seguro que en un tiempo si se implanta vamos a encontrar un montón de dificultades como las que estás haciendo, ¿no? Es decir, que nos hacen registrar las historias clínicas
informatizadas y es cierto, dejamos de ver al paciente, ¿no? O dejamos de, mientras nos está hablando, estamos escribiendo. Es cierto y todos lo sentimos así. Pero que pueda aportar cosas buenas, también lo pienso. Es decir, eso sí, tienes razón en muchos aspectos, pero no en todos, ¿no? Es decir, creo que ni todo es malo ni todo es bueno, ¿no? No sé. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que hay un dato que... Hay dos datos que ha dicho Segundo, a mí me parecen muy cruciales. Digamos que el tema de que nuestros pacientes se mueran antes que el resto de la población general. O sea, ¿vale? No sabemos en qué medida los psicofármacos estos de nueva generación contribuyen a ese proceso, ¿no? ¿Vale? Esto me parece un tema tal, y me parece también una cosa que ha puesto sobre la mesa, es como los nuevos psicofármacos valen para todos, ¿no? Es decir, cada vez el efecto se amplía más y vale para todos, ¿no? Esto me lleva a la reflexión de que por qué no exigimos a los responsables de los servicios sanitarios públicos, en una petición de la CN, que se revisen los protocolos de pauta de comunicación neuroética de los pacientes, ¿no? Digamos qué criterios se están siguiendo, colocamos unas prácticas que realmente, vamos, nosotros en la tesis natalia, ¿no? ¿Puedo comentar esto de los fármacos que toman los pacientes? Bueno, Sí, sí. memoria, esto está improvisado. Me ha cogido un poco pues, pensando en otras cosas, pero bueno, el tema de la polimedicación es un tema preocupante hoy por hoy, ¿no? Hay muchísimos artículos en la revisión que hemos hecho, pues sí que la tendencia que hay es que los nuevos psicofármacos están haciendo muchos daños porque no se están valorando pues, las dosis, el número de fármacos. En nuestro estudio, pues la media de psicofármacos que tenían los usuarios eran de 4, si no recuerdo mal. Psicofármacos no antipsicóticos, específicamente. Hablábamos de una media de 7 comprimidos en general de psicofármacos y específicamente 4 de antipsicóticos, ¿no? Y de segunda generación, pues podrían tener hasta 3 psicofármacos, 3 antipsicóticos diferentes. Entonces, pues claro, hay una relación de diabetes, hay una relación de sobrepeso que está pues, bastante vinculada a ese consumo de psicofármacos y que, bueno, que si no se monitoriza, no se hace un control exhaustivo de esto, pues hay mucho más riesgo de síndrome metabólico, de riesgo cardiovascular y eso hay que tenerlo en cuenta pues, porque nuestros pacientes se mueren antes, ¿no? Entonces, todas las líneas ahora mismo en auge pues, va en dirección al control de la patología física y de revisar los tratamientos psicofarmacológicos pues, por todo el daño que se está haciendo a estos niveles, ¿no? Que no quita y no hablamos de que los psicofármacos no sean buenos, vamos a ver, no nos vamos a poner en un extremo contrario, pero sí hay que hacer una revisión porque muchas veces el hecho de que vaya frecuentando diferentes lugares y donde se le van añadiendo cada vez más tratamiento, pues no hay alguien que de forma global eso lo evalúe y se atreva a cambiar, ¿no? Porque si vemos el recorrido de un paciente que ingresa, que está en la UID, se le pone un tratamiento, pasa a estancias medias, se le pone otro tratamiento y se va de alta, cuando se va de alta, si por ejemplo entran nuestros recursos de los equipos comunitarios, al cabo del tiempo se puede valorar el hecho de que si hay un buen cumplimiento se puede rebajar esa medicación, pero si ese paciente se va a su casa donde nadie le va a recomendar después ese control, esa bajada, nadie garantiza que esa toma de tratamiento se lleve a cabo, más difícilmente se va a poder bajar ese tratamiento. Entonces, bueno, es algo que está ahí, que debemos pensar y que deben pensar sobre todo los psiquiatras, ¿vale? En ese sentido, pues, riesgo-beneficio. Está claro que no es que se diga no a la medicación, sino sí, pero valorando los riesgos, las dosis y la polimedicación, ¿no? Un poco, y bueno, no sé, podría decir cosas. Muy bien, con ese cuestionamiento de la práctica de los psicofármacos podemos concluir. Muchas gracias a todos.